Bien, ahora una vez que nosotros tenemos en este segundo video, vamos a calcular la tercera parte, que son lo que habíamos indicado aquí en la pizarra, cálculo de medidas, ¿no? Primeramente vamos a calcular las medidas de tendencia central. Una de las principales medidas es la media aritmética, la más comúnmente utilizada, aunque tiene el problema de que esta medida tiene algunos problemas porque no es una medida robusta estadísticamente. ¿Y por qué no es una medida robusta? Porque es muy influenciada por valores extremos, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Si yo tengo un conjunto de datos y he calculado su media aritmética y voy a incorporar un nuevo valor que sea, por ejemplo, muy alto, muy bajo, el valor de la media aritmética se va a ir en dirección de ese valor, ¿no? Entonces, eso significa en estadística que no es una medida muy robusta. En cambio, tenemos otras medidas como la mediana, que divide el conjunto de datos en dos partes exactamente iguales. O sea, es como la mediana hace la función de partir una torta en dos partes iguales, pero en términos de observaciones. Entonces, como si estuviera dividiendo exactamente una torta en dos partes iguales. Entonces, la ventaja de la mediana es que no es una medida que es influenciada por valores extremos, ¿no? Yo puedo incorporar valores extremos altos o bajos. Puede ser que cambie un poco el valor, pero no va a cambiar extremadamente, o no va a cambiar mucho, como en el caso de la media aritmética. Y finalmente tenemos la moda. La moda es una medida de tendencia central que no simplemente nos va a calcular el valor que más se repite en la observación. Aquí tenemos, por ejemplo, 100 observaciones, 100 mediciones de la longitud de la espiga. Al calcular la moda, nosotros vamos a ver cuál es el valor que más veces se ha repetido, ¿no? En esas 100 observaciones. Y para eso entonces vamos a hacer las formulitas. Bien, lo primero que tenemos que indicar para calcular la media aritmética es que tenemos que multiplicar cada uno de los valores de la marca de clase por su frecuencia absoluta. Entonces vamos a generar acá una nueva columna que va a ser x multiplicado por frecuencia absoluta. Bien, entonces vamos a generar acá ese valor. ¿Cuál es el valor de x? Aquí tenemos el valor de x multiplicado por su frecuencia absoluta. Ahí. Entonces multiplicamos y ahí tenemos los valores. Esos valores acá son lo que tenemos, multiplicación de cada uno de los valores por su frecuencia absoluta. Y ahora vamos a hacer acá una sumatoria, ¿no? Vamos a hacer una sumatoria acá, hacemos la autosuma y tenemos los valores. Bien, ahora vamos a hacer acá la formulita. ¿Cómo será la fórmula ¿Cuál será la fórmula de la media aritmética? Entonces aquí vamos a colocar medidas. La principal medida que vamos a ver ahora es la media aritmética. Bien, la media vamos a calcular de la siguiente manera. ¿Cuál es su fórmula? Primeramente, a ver, la fórmula, ¿cuál sería la fórmula de la mediana? Si yo quiero insertar una fórmula, ¿cómo insertamos? Acá voy a insertar una ecuación, ¿no? Entonces vamos a insertar una fórmula, la fórmula justamente de la mediana, ¿no? Entonces acá vamos a importar eso. Bien, entonces aquí tenemos la formulita. La media aritmética es igual a ¿qué? Es igual a una división entre ¿qué? Entre la sumatoria acá, entre la sumatoria, aquí ustedes pueden ver dónde está sumatoria, aquí hay sumatoria, ¿no? Sumatoria, ¿de qué sería sumatoria? Aquí tenemos, vamos a mejorar aquí, entonces aquí tenemos la sumatoria, acá una sumatoria, y esa sumatoria entonces es una sumatoria que vamos a tener acá. ¿Sumatoria de quién? Sumatoria de el valor de x multiplicado por su frecuencia absoluta, que tenemos nosotros ya en ahí, dividido entre ¿qué? Dividido entre otra sumatoria, que sería la sumatoria de x. Ahí tenemos la sumatoria de la frecuencia absoluta. Bien, entonces tenemos acá, aplicando esta fórmula, que vamos a tener entonces que la media va a ser igual a ¿cuánto? Igual la sumatoria de x por la frecuencia absoluta, tenemos acá
es ese valor dividido entre la sumatoria de las frecuencias absolutas, ese valor. Entonces, nuestra media es 10.16. Entonces, eso significa que el valor representativo de esas 100 longitudes de espiga es 10.16 centímetros. Entonces, yo podría decir, ¿cuál es la media? La media es 10.16 centímetros. Tenemos una idea de más o menos dónde está el valor, ¿no? Bien, ahora vamos a calcular la mediana. Hemos dicho que la mediana tiene que cumplir una función sumamente importante, que es que tiene que dividir el conjunto de datos en dos partes iguales. Y para que podamos nosotros calcular la mediana, tenemos que calcular y generar una nueva columna, que se va a llamar el intervalo de las frecuencias relativas acumuladas. Entonces, ¿qué vamos a decir en ese intervalo? La primera clase, por ejemplo, va a ir de 0%, o sea, de nada, a, ustedes pueden ver a cuánto va, a 14%, ¿no? Eso va hasta 14%. La segunda clase va a ir de 14% a 32%. La tercera clase va a ir de 32% a 45%. Entonces ya nos estamos acercando al 50%, ¿no? Entonces vamos a tener 45% a 70%. 70%. El otro va a ir de 70%. De 70% vamos a ir a 83%. 83%. Y el otro vamos a ir de 83% a 91%. El otro vamos a ir de 91% a 96%. Y finalmente el último vamos a ir de 96% a 100%. Bien, entonces ya tenemos ahí los intervalos. Tenemos esas dos nuevas columnas que estamos generando ahí. Bien, ahora, ¿dónde va a estar la clase de la mediana? La clase de la mediana va a ser aquella clase que contenga el 50% de los datos. Hemos dicho entonces, acá, ¿cuál sería la clase esa? ¿No? Que va de 45 a 70. Entonces ahí está la clase donde está la mediana, donde divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Entonces ese valor nosotros, esa clase, la vamos a colorear, ¿no? Y tenemos acá una formulita para calcular la mediana. La fórmula para calcular la mediana nos dice lo siguiente. Bien, entonces acá vamos a colocar más bien, vamos a sacar esto de acá. Bien, la mediana se puede calcular a través de dos métodos. Uno, a través de la fórmula, y otro a través de un método de interpolación, ¿no? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, a través de la fórmula. La fórmula nos dice que eso es igual al límite inferior de la clase de la mediana. ¿Cuál sería el límite inferior de la clase de la mediana? Aquí tenemos, ese sería el límite inferior de la clase de la mediana, más un valor que sería n dividido entre 2. ¿Cuál sería n dividido entre 2? 100 dividido entre 2, que son los 50, ¿no? 50. Menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase de la mediana, que sería 45. Aquí. Entonces aquí tenemos 45. Bien. Dividido entre la frecuencia de la clase de la mediana. ¿Y cuánto es la frecuencia de la clase de la mediana? Es 25. Ahí. Bien, y eso tenemos que multiplicar por ¿cuánto? Por el intervalo de clase, que sería 1.21. Entonces esa es la formulita que tenemos ahí. Entonces vamos a ver si todo está bien. Bien. Entonces la mediana es 10.18. ¿No? Esa es una manera, ¿no? A través de la fórmula. La otra manera es en forma de una interpolación, que también lo podemos realizar, ¿no? Bien. Y luego vamos a calcular qué nos estaría diciendo este 10.18. Si nosotros hemos definido la mediana como un valor
que divide el conjunto de datos en dos partes exactamente iguales, entonces nosotros vamos a decir que la probabilidad de tener valores menores o iguales a 10.18 centímetros es 50%, y la probabilidad de tener valores de longitud de espiga mayores a 10.18 también es 50%, ¿no? Entonces tenemos ahí 50-50. Bien, nosotros la formulita lo vamos a pegar acá del libro. Lo vamos a pegar la formulita que debe estar ahí. Y ustedes van a poder ver en la formulita, entonces tenemos eso, y básicamente esa fórmula es simplemente una interpolación, no es nada más. ¿Dónde está? A ver. Entonces básicamente es una interpolación. ¿Dónde está? Ya, entonces acá tenemos la mediana, ¿no? ¿Y qué sería la moda? ¿Cómo calcularíamos la moda? La moda va a ser el pico más alto de la curva de la distribución, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde estaría el pico más alto? Si nosotros vemos, va a ser donde esté la mayor frecuencia absoluta. ¿Dónde está? Es el mismo lugar, ¿no? Es el mismo lugar. No hay un valor más alto de 25. El 25 es la mayor frecuencia. Por lo tanto, vamos a tener una formulita acá que nos dice que la moda va a ser igual al límite inferior de la clase de la moda, que también sería 9.94, más, y entre paréntesis tenemos la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre 25, que es la frecuencia absoluta de esa clase, menos 13? ¿Cuánto hubiera de diferencia ahí? 12, entonces, 12. Dividido entre la suma de 12 más, ahora, ¿cuál es la diferencia entre 25 y 13? También es otros 12, ¿no? Entonces tenemos también acá 12. Entonces vamos a tener esa diferencia multiplicado por el intervalo de clase. ¿Y cuánto es el intervalo de clase? 1.21. Bien, entonces esa es la moda, 10.54. Entonces el valor que más se repite en esos 100 longitudes de espiga es el valor de 10.54 centímetros. Entonces tenemos aquí las tres medidas de tendencia central: la media, la mediana y la moda. Entonces cada una de ellas está con su fórmula, ¿no? Y también lo que podemos hacer en relación a la media, a la moda, por ejemplo, a ver, simplemente tenemos que ver, ¿y cuál es la frecuencia más alta? 25. Entonces va a ser el límite inferior más, y entre paréntesis, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar entre paréntesis la diferencia que hay entre la anterior, que sería 12, y luego dividido entre la diferencia del anterior más la diferencia con el siguiente. Entonces por eso es acá 12 más 12, porque 25 menos 13 es 12, pero 25 la diferencia con el otro de adelante 13 también es 12, entonces los dos son 12. Entonces ahí también, y eso multiplicado ¿por qué? Por el intervalo de clase, que sería en este caso 1.21. Entonces ahí tenemos la moda. Entonces ahí que tenemos en resumen, para interpretar, ¿qué podríamos decir? Decimos que la moda ustedes pueden ver, es mayor que la mediana, y la mediana es mayor que la media. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir en ese caso? Si la moda es mayor, ¿no? Si la moda es mayor, entonces tenemos que indicar que nuestra distribución no es simétrica, sino asimétrica. Para que sea simétrica nuestra distribución, los tres, la media aritmética, la mediana y la moda, casi tienen que tener el mismo valor, ¿no? Entonces, cuando los tres tienen el mismo valor, entonces podemos decir que sí, mi distribución es simétrica, ¿no? Pero en este caso no. Entonces hay una asimetría. Cuando la moda es mayor a la mediana, como es en este caso, ¿no? Tenemos el valor de la moda mayor a la mediana, entonces tenemos una asimetría hacia la parte izquierda, porque vamos a tener una cola más larga de la distribución hacia la izquierda comparado con la parte de la derecha. ¿Por qué? Porque la moda, el pico, está más alto en la parte de la derecha, porque es el mayor. Y la mediana, como tiene que tener un área 50-50, tiene que irse a la izquierda de la moda.
para que encuentre un valor que divida esa área en dos partes iguales. Bien, entonces, eso sería las medidas de tendencia.